Hola a todos y a todas. Hoy tenemos el privilegio de dar la bienvenida a una persona que no solo ha traído una industria, sino que ha abierto una puerta llena de sueños, de oportunidades y de nuevas voces. Gracias a su visión, su esfuerzo y su pasión por el mundo del doblaje y el voiceover, Granada ha comenzado a formar parte de un universo creativo donde las palabras cobran vida, las historias se encuentran nuevas formas de emocionarnos y el talento tiene un lugar donde crecer. Su llegada ha dejado una huella que va mucho más allá de una profesión, ha sembrado ilusión, ha inspirado a nuevas generaciones y ha demostrado que una idea, cuando nace con pasión, puede transformar toda una ciudad, que en este caso es Granada. Así que saludamos a Eloy Ontoria de EH Producciones. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, una cara que empieza a ser conocida en el mundo del doblaje. ¿Quién es Eloy Ontoria y por qué en Granada? ¿Qué tiene esta ciudad para escogerla? Bueno, pues Eloy Ontoria básicamente es un amante del mundo del doblaje desde hace ya muchísimos años y en la actualidad soy el fundador de EH Producciones, que es una empresa que se dedica al mundo audiovisual en general y al doblaje en particular. ¿Por qué en Granada? Pues desde hace varios años empecé a estudiar doblaje y mi vida profesional era con otros derroteros, no tenía nada que ver profesionalmente a hacer temas audiovisuales, doblaje y demás. Y desde hace unos años pues intenté centrar o focalizar todas mis energías en crear doblaje en Granada. A base de hacer proyectos audiovisuales, poniendo mi propia voz, haciendo mis guiones, haciendo pequeños documentales, pues poco a poco hemos ido consiguiendo, traer la industria del doblaje y de la mano de EH Producciones a esta ciudad. ¿Cómo fue ese primer contacto con el doblaje? Porque hace apenas unos años no escuchábamos ni siquiera hablar de esto en Granada, era una cosa impensable. Pues yo empecé a estudiar doblaje en el año 2016-17, por gusto, en una escuela que había, se daba clases de locución y de doblaje en Granada, y fue simplemente pasión, capricho, no con ningunas miras profesionales. Poco a poco, como digo, empecé a acercándome al mundo audiovisual, empecé a hacer proyectos en donde yo podía poner mi voz y hacía mis guiones. Y eso ha ido a más hasta que en Granada ya estamos barajando productos o programas a nivel profesional con plataformas muy potentes como puede ser Movistar. Uh-huh. ¿Y por qué ese acercamiento? Bueno, un poco hacer un curso por amor y por acercamiento familiar. Fue mi cuñado el que me dijo, oye, hay un curso en Granada muy chulo que hacen en una escuela de doblaje. Y ese fue el contacto, ese fue el inicio. Desde siempre me habían dicho en mi casa amigos, oye, tienes una voz para hacer doblaje, para hacer locución, para radio, pero nunca me había llamado la atención a nivel profesional. Bueno, como a todos, me imagino que el primer día te dijeron que sí, que el doblaje está muy bien, que puede ser tu pasión, pero que posiblemente, digo posiblemente porque nada es imposible, a lo mejor no te podría dedicar a eso. Sí, inicialmente en Granada no existía ninguna posibilidad, porque no. De hecho, cuando yo estaba formándome, mi primera pregunta, de hecho, en la clase fue que si se podía vivir de esto, y la respuesta fue no. Pero había algunas pequeñas indicios donde se podía hacer algo, pero cosas una vez al año, cosas muy esporádicas, porque incluso algunas cosas que se podían hacer en Granada se terminaba llevando fuera de Granada porque no había confianza o no había infraestructura realmente en esta ciudad. Es decir, no solamente el doblaje es un micrófono y poner voz, es decir, se necesita técnicos de sonido que estén preparados, se necesita gente de producción audiovisual que puedan hacer cambios en la rotulación, insertos, que es como se llaman, extractos. Es decir, el proceso del doblaje no es solamente la voz. Hay detrás una infraestructura, un tejido muy amplio que alberga varios profesionales, entre ellos traductores, ajustadores, directores, actores, técnicos de sonido, postproducción, editores, rotuladores. Es decir, en Granada no existía eso. De hecho, la dificultad o el hándicap más grande, hay formación. Por un lado, había alumnos que habían hecho por amor al arte temas de doblaje y, aunque no había experiencia, había gente que sabía
los conocimientos estaban formados y bien formados. Por otro lado, había gente que sabía hacer postproducción, pero no hasta el nivel de contenido de rotulación. O, por ejemplo, cuando vemos un periódico o una pantalla de un ordenador que está en español, realmente eso está después producido por nosotros. Claro. Y a nivel de traducción, en Granada había empresas que se hacía traducción, pero no audiovisual, que tiene unas connotaciones diferentes. Por ejemplo, a la hora de fonética se apunta después de un cambio, una subtitulación de un nombre, tiene que decir cómo se pronuncia. O, por ejemplo, hay que meter las traducciones que hay en pantalla dentro del guión, porque aunque no se locuten, sí tiene que estar especificado para la gente de postproducción. Es decir, eso no había mucha preparación. Y bueno, pues esa es la dificultad que ha tenido esta ciudad para poder meterse en esta industria. Yo también creo que con respecto a los granadinos siempre ha habido un poquito de prejuicio por nuestro acento. Yo te voy a contar una anécdota que yo he vivido hace unos años. Yo me presenté a un casting para un anuncio de televisión de cervezas Alhambra. Ahora ya lo puedo contar, sabes que en el momento esto no se puede contar. Vale, pues me escogen para el casting y me dicen que lo tengo que hacer en granadino, lógicamente, ¿no? Porque el casting para eso lo habían hecho en Granada, para que una chica de Granada hiciera este anuncio con su acento, que no tuviera que impostar nada. ¿Qué pasa? Que se hace ese anuncio en Granada, con aquí la granadina presente, y no les gusta el acento de Granada. Y pretenden que una persona de Granada ponga un acento de otro lugar de Andalucía. Entonces, sí que creo que hay un poquito de prejuicio, ¿no? Esto hace que yo prefiera grabar en neutro, en castellano, quiero decir, porque no me van a aceptar nunca mi granadino de cuna, digamos. Es que el problema de los acentos, o a la hora de... tenemos unos prejuicios, como dices, pero no es porque tú no hables granadino o granaíno, sino porque se tiende a exagerar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos acentos en el mundo del doblaje, cubanos o rusos, no hacemos realmente el acento. Hacemos un estereotipo de lo que creemos que suena el acento. Entonces, cuando alguien que es de marketing y a lo mejor no es de Granada, es de Madrid, y te escucha y ve que no tienes un acento granaíno, dice, eso no es granaíno. Aunque tú digas, oye, pues sí, soy de Granada. Claro. Pero porque hay un prejuicio. Y realmente no buscan un acento granaíno, que dentro de lo que cabe en Andalucía, sino buscan a lo mejor uno más sevillano. Exacto. Más del estereotipo de acento andaluz. Eso es. Y eso no, porque no tiene nada que ver cómo hablan los de Almería, con los que hablan como Claro. Cádiz, como Sevilla. Ni en diversos puntos de Granada, cada uno tiene su acento. Y te vas a Madrid y no tiene nada que ver cómo hablan los del sur de Madrid, como hablan los del norte de Madrid, que eso a lo mejor más tipo vallisoletano, sí, más castellano, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Y luego el acento no es tanto de dónde estás, sino de la cultura. Por ejemplo, yo a lo mejor no tengo un acento de Granada, porque mi padre no es de Granada, mi madre tampoco es de Granada. Entonces, aunque luego se pega, pero mi hermana, que vino del mismo sitio que yo, habla totalmente distinto a mí. Entonces, hay un prejuicio. Y la gente, el problema es que la gente que hace campañas de marketing grandes, como puede ser Cerveza Alhambra, o Lanjarón, o productoras grandes, no son ni siquiera de Granada. Entonces, cuando te escuchan, ven otro acento que no es. Claro, bueno, finalmente este anuncio salió en televisión con la voz de una chica muy madrileña. Decidieron que no querían una andaluza ni una granadina, no le gustó luego el acento, les parecería demasiado tosco, ¿no? Demasiado cerrado, ¿no? Pero es verdad lo que tú dices del sevillano. Tenemos un amigo común al que le piden habitualmente que lo locute en andaluz sevillano, siendo de Granada, de Baza concretamente. O sea que, claro, con ese prejuicio uno piensa, el doblaje puede llegar a Granada en algún momento, se nos va a tomar en serio en el resto de España. Nos miran con otros ojos y quizás nos supervisan. O sea, después de la experiencia que he tenido, son más esos prejuicios. Sí buscan una dicción perfecta, no tanto a lo mejor el acento, pero sí buscan una dicción perfecta. Seguramente no tengamos la misma dicción que en Madrid, que en Barcelona, pero incluso en Cataluña, cuando se dobla en Cataluña, el actor
aunque hace un acento neutro, también se le entiende, que se sabe cuando no es de... Pero nos esforzamos mucho. Sí, sí, nos lo curramos mucho y supervisamos muchos para que no nos pongan ese detalle. Porque salvo, en este caso, los trabajos que estamos haciendo, que saben perfectamente que somos de Granada, yo creo que un oyente en la televisión no va a percibir si ese acento es de Granada o es de Ciudad Real o de Albacete. Nos esforzamos, algunos los conseguís mucho mejor que otros, pero sí es verdad que yo creo que no saben percibir de dónde es. Pero hay perjuicios, sí. ¿Nos han puesto más pegas por ser de Granada? Pues posiblemente sí. Más lupa, ¿no? Más... Sí, posiblemente ha sido más difícil. De hecho, me consta de que inicialmente es una traba, es decir, tampoco en Madrid no necesitan sacar el trabajo fuera. No, claro que no. O sea, allí tienen infraestructuras. Sí es verdad que nosotros no empezamos por querer trabajar en algo, sino por una pasión que tenemos a este mundo. Y bueno, y quizás esa pasión ha empujado más que a veces incluso el ser más profesional o no que Madrid. Yo no considero que en Madrid sean más profesionales. ¿Tienen más experiencia? ¿Tienen más bagaje? ¿Llevan más años haciéndolo? Sí. Pero eso no es motivo de que aquí en Granada no seamos capaces, ni mucho menos. ¿Y en qué momento te lo planteas? ¿Pasas de ser un alumno de doblaje a decir, no, yo es que quiero que esto se implante en mi ciudad, aunque a priori pareciera una cosa casi imposible? Pues mira, todo viene de un poco casualidades, ¿no? De encontrarte de buenas a primeras con un proyecto que dices tú, oye, pues ¿por qué no? Sí es verdad que yo vengo de un mundo profesional de la construcción, la rama financiera de constructoras, pasan unas rachas con la crisis 2008, 2012, 2016, y bueno, pues hago un cambio de estilo de vida. Y un día le pregunté a mi maestro, que es José Antonio Meca, que es amigo en común, en el que digo, oye, ¿cómo puedo dedicarme a esto? ¿Qué puedo hacer? Y no sé si de coña o irónico me dice, pues móntate tu propia productora. Y eso hice. Pero no sabes todavía si lo dijo en serio, ¿no? No creo que... O sea, dijo... yo creo que era un poco la forma de decir, es muy difícil. Es muy difícil. Él tiene ya muchísimos años de experiencia, lo conocen, a mí no me conoce nadie. Pero como por otro lado tengo 3 pasiones, que no lo he dicho antes, que digamos que H Producciones nace de esas 3 pasiones, que es, por un lado, los drones, soy un amante de volar drones, por otro lado, soy un amante del doblaje y un apasionado del doblaje. Yo no sé si ya desde chiquitito esto tiene unas raíces, pero yo recuerdo que los videojuegos, que era mi otra pasión, yo ya hacía mis mezclas, te estoy hablando en el año 90, 90 y tantos, cuando venían los juegos de aquella manera que no eran tan protegidos como hoy en día, cogías y podías acceder a la carpeta de sonidos, pues yo ya le ponía mis voces a los videojuegos que no tenían traducción. Entonces yo me acuerdo había un juego que se llama el Age of Empires, y yo le ponía mis voces y la compartíamos con la carpeta esa, la compartíamos, es decir, ya me gustaba a mí este mundo. El caso es que cuando él me lo dice, no sé si muy en serio o no, pues yo vi que era la única manera de... Te lo tomaste al pie de la letra. Sí, bueno, dije, ¿y por qué no? Y entonces, otra casualidad, que me dieron una oportunidad, monté un documental, me gustó la experiencia, le puse mi voz, le hice mis vuelos, y dije, pues voy a intentarlo. Había gente que me decía, oye, no eres malo, se te da bien volar, se te da bien luego producir. Y así empezó. Y eso fue metiéndome en una espiral de gente en donde yo me estaba relacionando, y con otras casualidades, que es realmente por lo que viene Movistar, es que consigo poder acceder a unas esferas altas en Movistar y pido simplemente la oportunidad. Es decir, algo que a lo mejor nadie se espera, de decir, pues yo voy a preguntar. Pues la gente no se atreve, yo no sé si... Yo me atreví. De hecho, mi primer mensaje fue muy ridículo. Cuando me presenté a esta persona, fue en plan de, soy el hijo de, el marido de no sé qué, no sé cuántos, y tal y cual, y yo quiero que me des la oportunidad, a ver si me puedes presentar, no sé qué. Fue muy carambolesco. De hecho, sinceramente, no pensaba que me fuera a contestar. Y me contestó. Y me dijo, oye, pues hay una reunión que te voy a montar. Y esa reunión, que yo en mi vida me esperaba que fuera con quien fue, no sé si se puede decir, pero básicamente era con la propia CEO de Movistar, Cristina Burzaco. Sí. Pues yo no sé qué vio esa mujer en mí, que me dijo,
pues te voy a dar la oportunidad. Pues la pasión. Pues no lo sé. Y el morro que le echaste también. Sí. Yo creo que era un poco, a lo mejor, no sé, si dijeron, ¿dónde va este? ¿No? Pero oye, y eso fue un poco, me abrió las puertas. Y cuando me empeñé y en 6 meses dije, esto lo voy a conseguir, y monté un equipo. Y ese equipo respondió. Monté un equipo que pudieran abarcar lo que nos pedían, porque no existía en Granada gente que hiciera todo. O sea, no había una empresa que unificase todo. Entonces yo fui el que dije, venga, pues voy a unificar a los traductores, a los técnicos. Los estudios que había en Granada eran todos de música, no había estudios de doblaje. Y yo lo que hice fue coger con varios estudios y crear una pequeña infraestructura para poder adaptarlos al doblaje. Y hay algunos que me dijeron que sí, otros me dijeron que no, otros que me vieron con una cara de flipado porque era una cosa que no se sostenía nada más que en mi mente. Es decir, no existía ningún documento, no había ningún firmado, nada. Yo era, pues, básicamente, oye, podemos hacer esto, si confiáis en mí, confiaron en mí, algunos, otros no, y así empezó. Y hicimos una prueba y luego otra y luego otra y luego otra y después de esas otras tantas cuantas más y al final pues vieron que éramos capaces y nos dieron una oportunidad real y la intentamos defender como buenamente pudimos y dijeron, bueno, pues mira, hay muchas cosas que hay que arreglar y poco a poco y eso trajo el doblaje a Granada, ese empeño no solamente mío sino de un equipazo de actores, de técnicos, de traductores, pues ha conseguido lo que hoy en día estamos haciendo 5 documentales al mes. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Hace un año y medio, impensable. Esto era totalmente impensable, imposible. Pensábamos que si queríamos dedicarnos a esto en algún momento tendríamos que ir a Madrid o a Barcelona a pasar un casting como todo el mundo, que no es fácil. Si correcto. Tú vas allí y tienes la opción de participar en un casting, pero también es verdad que la competencia, las familias, los clanes, ¿no?, de los Jenner, de los Mediavilla, están ahora mismo ocupando prácticamente todo el doblaje. Son familias enteras dedicándose a esto y dedicándose de maravilla, ¿eh? No queremos tampoco menospreciar a nadie porque son enormes actores y actrices, pues con hijos e hijas que han tomado el mismo camino, pues como si tus hijos, pues ahora que están viviendo lo toman, o el mío también toma este camino. O sea que no es criticable en absoluto, pero es verdad que siempre hemos pensado que meter la cabeza en esto iba a ser imposible totalmente. Pero bueno, ¿seguías, por cierto, haciendo clases de doblaje aún cuando estabas con todo este proyecto o ya habías terminado? Sí, yo seguía haciendo clases de doblaje. Yo las clases de doblaje en lo que es la academia las terminé en el 2022 y, bueno, estaba entre que sí y que no. Es decir, estaba dando clases particulares con Meca, pero ya mi tiempo empezaba a limitarse. Cuando yo empiezo a meter la cabeza en este proyecto, para poder hacer frente a esa inversión tengo que multiemplearme, con mi productora no daba, entonces entró en fábricas y buscándome un poco el ganar un dinero extra, pues porque claro, todo este proyecto no se sostiene sino en una inversión económica, para empezar en la infraestructura tecnológica. Claro. Equipos informáticos potentes, servidores muy potentes, con unas medidas de seguridad muy elevadas, porque Movistar no te permite cualquier disco duro que tú almacenes un proyecto suyo. Técnicos a nivel, por ejemplo, el estudio, adaptar el estudio con un monitor, que aunque parece que no es mucho, pero un monitor, un cableado, no sé cuánto, eso tiene una inversión. Entonces yo ahí ya tengo cada vez menos tiempo de mis clases. Y aparte de que me hubiera encantado seguir porque para mí era un disfrute. Pero sí es verdad que por desgracia el tiempo pues se limita y dejo un poco ya las clases como tales, como yo receptor de. Sí. Y sí, pero no dejo de aprender porque cada proyecto... O sea, ya a lo mejor dejo de dar clases de doblaje, pero ahora tengo un máster en producción brutal. Cómo funciona, cómo se adapta. En dirección también. En dirección, sí. Digamos que ya empiezo a dirigir mis propios proyectos y no solamente como dirigir como el nivel actoral. Es que, claro, cuando todos decimos dirigir un proyecto a nivel de doblaje, pensamos en el director de doblaje. Pero no es... eso es una tercera parte del proyecto y además no es completa, porque la parte de sonorización... digamos que todo el proyecto se sostiene en 3 pilares, que es traducción, sonorización y postproducción.
es como yo lo tengo diseñado. La sonorización tiene dos ramas a su vez, que está la parte actoral y la parte técnica. Hacer la mezcla, que eso es técnico de sonido. Es decir, cuando tú dices el doblaje, pensamos en actores de doblaje y la voz, pero hay por detrás mucho más. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Entonces, dentro de la parte de sonorización, ha habido que enseñar a técnicos de sonido que sepan, porque saben de música, son técnicos de música, claro, pero no de doblaje, es otra parte. Y luego la mezcla. No solamente al hacer voiceover, que no es doblaje, sino que es voiceover, tenemos que tener la parte española y la parte original, que puede ser inglés, francés, griego. Hemos aprendido a traducir guiones hasta en persa. O sea, que no vienen todos, y los guiones no vienen todos perfectitos, con el tiempo, el personaje, la traducción, hay que ajustarlo. Hay que ajustar, que es un trabajo también enorme. Es un trabajo muy grande. El código de tiempo es raro que coincida, el personaje a veces ni viene, con lo cual te lo tienes que inventar. Uh-huh. ¿Y qué es lo más difícil de dirigir una sala de doblaje? Pensar en que es que, claro, dirigir el doblaje no es ver la parte del actor, sino que cuadre con lo que estás viendo, que luego ese actor esté al nivel de los otros actores o los otros actores estén a nivel del actor, para que no haya mucha distorsión en que a lo mejor, porque no se graba todo el mundo metido, sino si viene un actor, te graba su parte, luego viene el otro. Entonces, hay un problema, y es que cuando hay un actor que da un nivel X y el otro actor, porque se ha grabado ya no solamente una hora más tarde, sino un día después, y está más bajo, o está, pues, que todo, cuando tengas 20 partes distintas, la traducción, el ajuste, el no sé cuántos, el actor, la voz de este, la voz de aquel, y que todo encaje. Y eso quizás, dentro de sala, a mí lo que me cuesta es coordinar que todo vaya bien, porque yo me pongo muy nervioso, en el sentido de que son muchos frentes, que la dicción esté perfecta, que hay gente que nos ayuda, suena tal, que suene todo perfectamente, que no haya una S menos o una S más, que por ejemplo cuando tú estás, que tenga concordancia, porque claro, tú coges un guión que te ha venido de un idioma que a lo mejor no es el inglés y la traducción no es perfecta o no cuadra, y además son temas tan dispares que, por ejemplo, ahora estamos haciendo uno, yo qué sé, de albañilería. Pues tú no eres un experto en albañilería, entonces a lo mejor estás usando una palabra que no es, y la traductora tampoco es experta. Entonces hay que informarse también, hay que documentarse mucho. No es tan simple como llegar y ponerte delante de un micro. No. ¿Cuánto se tarda, más o menos, entre que recibes el original hasta que se empieza a grabar en sala? Pues se puede tardar mucho, y nosotros intentamos tardar entre 10 y 15 días. Nos exigen eso. O sea, desde que nos traen un proyecto, Movistar, hay otras plataformas que tardan más, pero Movistar nos piden 15 días naturales, es decir, son 3 semanas no llega, o sea, 2 semanas, no llega, 15 días desde que nos entregan un guión hasta que entregamos el producto final. Y en traducir, 3-4 días no nos lo quita nadie, 2-3 días más para ajustar, otros un día para sonorizar, que a lo mejor no es un día, tardamos un poco más. Mandamos a los 10 días una muestra final, ellos nos corrigen, nos supervisan y nos dicen hay que cambiar esto, esta tal, y después volvemos a mandar a los 2 días la versión final. Es decir, 13-14 días. ¿Y cómo se realiza ese casting de voces? Porque esa parte también es fundamental. Pues eso es lo más difícil, porque hay documentales que tienen 20 voces y las puede cuadrar en las 15 que te pide el cliente. También el cliente te puede decir, oye, dame 20 voces o dame 5, o te voy a pagar 5 voces. Entonces, si hay 20 voces y te van a pagar 5, tienes que acomodar siempre respetando un par de reglas. Por ejemplo, una de ellas es que no puede haber 2 voces de 2 personajes distintos consecutivas. Por ejemplo, si yo soy Pepito y después soy Manolito, pues no puedo hacer el mismo personaje si van consecutivos. Claro, se notaría demasiado. Correcto. ¿Qué pasa? Que es muy difícil, y sobre todo cuando son episodios, es muy difícil que en 3 episodios, por ejemplo, no coincida los personajes que tú has puesto. Es muy, muy, muy complicado. Si es un episodio lo puedes medio apañar, porque con un episodio te pones las voces y ves que si le asignas a este actor esta voz, tú no puedes asignarle otra en la que salga. Entonces, pues vas haciendo tus cábalas.
pero cuando son varios episodios se convierte en un puzzle muy difícil, muy difícil de echar, a lo mejor días. Ahí está Kobe, como ejemplo. Por ejemplo, Kobe, uno que hemos hecho de Kennedy, de JFK Jr., es muy complicado. Y luego ya está el para conseguir la medalla de oro, que es que te dicen, te hemos entregado el primer capítulo hoy y mañana te entregamos el segundo. Entonces dices, vale, ¿y cómo va a ser el segundo? Si no sé qué voz, entonces es complicado. Y luego, a ver, nosotros aquí somos un grupo grande de actores, pero más o menos ya coincidimos, conocemos qué voces pueden para este personaje, qué voces para este no, para este sí, para este tal. Pero lo difícil ahí es que no se pisen, que cumplamos las normas que nos pide el cliente y que además esas voces concuerden, que no siempre concuerdan. Es decir, tú asignas a un personaje una voz, pero a lo mejor luego tienes que meterle otro personaje y no está a la altura. O tiene, es decir, el rango vocal no es el mismo, pero lo intentas encajar. Sí, la fonogenia ahí tiene que cumplir un papel fundamental. Claro, nos han echado para atrás porque hemos asignado papeles a personas que no le pegan y o están cogidas con pinzas y llega un punto en que te dicen, no, cámbiamelo. Y eso ya con el tiempo me imagino que lo tienes en la cabeza, ¿no? Que no necesitas escuchar la voz del actor o actriz, ¿no? Para decir, le va a este personaje. Sí, ya cuando conoces al actor, conoces al personaje, asignas. Luego tenemos un hándicap nosotros aquí más, y es que ninguno, nuestro trabajo principal es esto, entonces todos tenemos un trabajo, todos tenemos que hacer. Claro. Entonces, que esa persona pueda ir al estudio ese día a sonorizar o a doblar ese personaje y que pueda por la tarde, y por la tarde a lo mejor no pueda otro. Es un lío. Es un Tetris. ¿Y hay cantera? Sí. Yo en todos los... de hecho, uno de los... por decirlo así, el proyecto se basaba en que Granada tenemos un talento tan brutal que a lo mejor no lo tienen otras ciudades. ¿En qué sentido? Traductores. Tenemos una universidad que apoya con con cientos de personas que están formadas en traducción en varios idiomas, porque además la Universidad de Granada forma muy bien en 10 idiomas, y ahí hay cantera. ¿Cuál es el problema? Que no hay industria audiovisual, con lo cual ninguno de esos alumnos está cualificado para hacer traducción audiovisual. Hay un pequeño máster, que además lo da una de nuestras traductoras, pero solamente en inglés. Con lo cual... pero claro, si no hay una industria que detrás apoye a una formación que está muy cualificada, esa formación se va. O no se forma en eso, porque no hay una industria que aquí le dé respaldo. Pero eso pasa exactamente con audiovisual, con el mismo doblaje. Los actores de doblaje, hay actores de doblaje que están muy bien formados, pero no han tenido experiencia profesional, porque no había capacidad. Yo diría que nadie. Salvo radios y locución, algún anuncio, pero realmente si no sé, digo un número, de 20 alumnos que salen por año formados, trabaja uno o ninguno, pues no hay una experiencia que esa persona... Entonces, también es verdad que las cosas como son, el mundo audiovisual está muy mal pagado en el sentido de que no hay un... Entonces, una persona no puede mantenerse solamente con el tema de la voz. Tiene que buscarse producciones o tiene que buscarse otras cosas, docencia, cualquier otra cosa. O, por ejemplo, hay actores nuestros que son pues camareros, que son abogados, que se dedican a otras cosas. Entonces, claro, oye, ¿te puedes venir a grabar este documental? Es que trabajo. Claro. Y cuando pueden, a lo mejor, porque están de vacaciones, pues están de vacaciones. Pero bueno, sinceramente, la respuesta de todos, y bueno, y con técnicos de sonido, y ahora voy con la respuesta, de técnicos de sonido pasa igual. Tenemos una base de técnicos de sonido especializados muy buena, porque además Granada es una cuna teatral y de música brutal, tanto de flamenco, de rock, brutal, pero no en doblaje. Entonces, necesitábamos una infraestructura o una industria que apoyase a toda esa formación. A día de hoy parece que la está empezando a ver. Y lo que decía, o lo que me refería al tema de la disponibilidad de la gente, yo jamás en mi vida pensé que había gente tan maravillosa. Con sus más y con sus menos, ninguna queja, ninguna mala pega, todo el mundo disponible, todo el mundo encantado.
sabiendo cómo estamos. Nunca, lo típico, ¿no? Oye, mira, pues no puedo, me viene muy mal, no puedo hacer esto, ese día no puedo. Buscamos soluciones. Pues vamos otro día, intentamos tal, pero la disponibilidad de la gente ha sido brutal en todos los sectores, tanto traducción como técnicos, como actores y postproducción igual. ¿De cuánta gente hablamos en este proyecto? Pues cada proyecto 30, 40 personas. Entre actores, directores, supervisores, técnicos, mezcladores, postproductores. Pues mira, el equipo de traducción somos 5 o 6 traductores. En el equipo de técnicos realmente fijos somos 3 técnicos. Están 2 de sala actualmente, que van a empezar a hacer mezclas, y el de mezcla, que se llama Nacho. El tema de actores, estaremos 40 o 50 actores, que más o menos cada proyecto, entre 15, que es lo que nos contratan, pero a veces tenemos que tirar de más, pero 15, 20 actores por proyecto. Y postproducción, ahora somos un equipo de 4 personas, más luego directores, que es en mi caso, de todo el proyecto. O mi mujer, que me ayuda una barbaridad. Doy fe. Sí. Eso. ¿Cómo es un día en un estudio de grabación, en una sala? Para mí muy tenso. Y yo creo y espero que para la gente disfrutón. Y a la vez que sea muy ilustrativo y que se aprenda. No sé si en los estudios de otros sitios se permite. Aquí sí intentamos que la gente vea las correcciones y que aprendan de nosotros mismos, porque yo creo que en la vida en general no se para de aprender, pero nosotros estamos aprendiendo, no solamente lo que hemos aprendido con la formación que hemos obtenido, no solamente con la formación que vamos obteniendo día a día, sino de nosotros mismos aprendemos cuando cometemos errores, y los cometemos, pero intentamos subsanarlos. Entonces, ¿cómo es un día de doblaje? Pues yo quiero o espero que para la gente sea disfrutón. Para mí sí es tenso, aunque intento disfrutarlo también, pero ¿por qué? Porque tengo mucha responsabilidad. Y una de las responsabilidades que me la autoaplico es que hay mucha gente en cada proyecto como para yo cometer un error. Y se cometen. Yo, por ejemplo, ni más ni menos, el último programa fuimos a grabar, vino el actor, tenía 3, 4 personajes asignados y se me olvidó darle uno de ellos. Grabó 2 o 3. Se fue. Y se fue. Y claro, lo mismo luego no podía venir. Y además no le hago venir. Y había que entregar el documental. No, pero aparte a mí es que me da mucho reparo llamar a una persona porque mira que se me ha olvidado que digas 2 frases. Es que es un fastidio. Es que tienes que cortar tu jornada laboral, o tienes que cortar tu descanso, o tienes que cortar lo que sea para desplazarte a un estudio para decir 4 frases, ponerte, mentalizarte, porque un actor no llega, se pone delante del micro, suelta lo que lee y ya está. Calienta voz, tiene que prepararlo. Hay nervios también, los muchos. Primeros 10-15 minutos, la Sí. concentración. Entonces, ¿se solucionan? Pues hay a veces que hemos tenido que sustituir a esa persona por otra que sí va a entrar después, pero que se cometen errores, como en todo en la vida. Todo. Es lo que dices, es un aprendizaje, es un máster, creo yo, cada documental, esto. Bueno, ¿y cómo compaginas este trabajo? Porque claro, no llevas toda la vida dedicado a esto del doblaje. ¿Cómo compaginas tu trabajo con la dirección de sala, con todo, con la producción, con la adaptación, con el ajuste, con todo? ¿Cómo es un día a día? Se puede decir que ahora mismo esta rama de mi empresa es como un niño recién nacido. Estoy 24/7 y nunca mejor dicho. Intento compaginarlo. Yo, por ejemplo, tengo esta semana varios vuelos, porque por otro lado soy piloto de drones, entonces tengo varios vuelos, pues intento encajarlo. Hasta ahora que he estado yo solo y aprendiendo, pues ha sido muy... Bueno, 24/7, es como un niño chico. Todo el día, porque además no es que tú llegues, tienes que aprender cómo se hace para luego hacerlo, entonces es el doble o el triple. A día de hoy espero que poco a poco pueda ir derogando, que no sé, y pueda darle a cada departamento su responsabilidad y yo olvidarme y centrarme en lo que es la dirección de la empresa, en buscar más proyectos, buscar más clientes. Ese es mi cometido, y que cada rama sea autosuficiente, que hay algunas que lo van siendo, pero siempre hay que estar encima. O sea, por ejemplo, también son trabajos muy artísticos y te pueden gustar o no. No quieren decir que estén mal. Una traducción puede estar bien hecha, pero puede no gustarte y puedes darle otro enfoque.
Entonces, ¿quién conoce mejor a este cliente? Yo. Básicamente porque soy el que más encima de más proyectos ha estado, no porque sea el más inteligente, ni mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí un cliente me dice queremos una traducción y yo no la superviso porque ya he derogado o ya no tengo tiempo y no le gusta, es posible, porque hay 4 o 5 traductores y a lo mejor uno ha hecho algo... Es que es muy difícil. Un actor, o sea, hay una voz que puede estar muy bien y al supervisor no le guste. ¿Eso es que esté mal hecho? No, pero... Y al final el cliente es el que manda. En la postpro hemos hecho cosas que nos han pedido y luego te han dicho, no, es que, por ejemplo, hay que subirle los rótulos, hay que subirlos un poquitín más del original para que no pisen si hay que subtitular algo. Pues o sea, hay una técnica detrás bastante compleja. Si yo hago esto de este rótulo porque lo he subido, a lo mejor el cliente, no, súbelo más. No es un error, pero sí es una corrección. Entonces, cuando lo mandas, con todo el trabajo que llevas, y luego te manda una corrección, pues pica. Y luego que cuando uno hace un trabajo quiere que esté lo más perfecto posible. Claro, por supuesto. Bueno, tantas cosas en tan poco tiempo. No sé si miras atrás y te da vértigo y te da miedo algunas veces y cuando te despiertas dices, ¿en qué me he metido? No sé. Cuéntame, mirando para atrás, qué es lo que piensas y sobre todo, y muy importante, mirando para adelante, para el futuro, esos planes, pues esos al principio, proyectos. ese miedo... O sea, digamos que yo vengo de un mundo que me lo daban todo hecho, por decirlo así, en el sentido, yo era un empleado de una empresa en la que yo trabajaba, tenía mi trabajo diario, me tenía que pelear con eso, y no había incertidumbre, ni miedos, ni vértigos. Ahora, cuando entro en esto, sí, hay mucho miedo porque hay mucho desconocimiento. Entonces, evidentemente, lo desconocido da miedo. Yo cuando entro aquí voy a ciegas, no sé nada, nadie nadie te enseña. O sea, yo puedo preguntarle, por ejemplo, a mi maestro, oye, ¿cómo es esto? Y te puede dar 4 pautas de lo que él conoce. Pero es que lo que él conoce es una 10ª parte de todo. Entonces, le preguntas a otro, pero es que no he tenido, por desgracia o por suerte, es decir, me he hecho a mí mismo en ese sentido. No he podido decir, ¿qué me voy a encontrar? Y a veces te encuentras algo bien, o a veces te da un guarrazo, en el sentido de que te dicen, por aquí no. Eso ha sido un miedo constante, de meter la pata. Y además, yo soy me frustra la sensación de fracaso. Entonces, yo cuando he intentado hacer algo, pues evidentemente que hay noches sin dormir, muchas. De esto lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Hay mucha incertidumbre porque vamos un poco aprendiendo sobre la marcha. Y no estamos aprendiendo sobre la marcha con una productora chiquitita, no, estamos aprendiendo sobre la marcha con un Movistar Plus. Hay que empezar por arriba. Hemos tenido esa suerte y esa desgracia. Pero hay otros planes de futuro también Sí, muy interesantes. ¿Por qué sí. no has parado de contactar? No, no, porque además es la única manera de poder hacer esto industria. O sea, no vale, o sea, a mí no me puede decir alguien, has conseguido esto, has hecho industria. No, o sea, la industria primero hay que mantenerla. Y segundo, tienes que tener claro en que un proyecto esporádico no es generar una industria, es tener un golpe de suerte o algo más. Hemos tenido un golpe de suerte que hemos sabido mantenernos y que sabemos seguirlo. Y evidentemente, ¿qué hay detrás? Pues una vez que ya hemos aprendido, y creo que con uno de los mejores, pues ahora es demostrar a otros clientes que tenemos esa capacidad. Y la tenemos y creo que la podemos mejorar cada vez más. O sea, ten en cuenta que Madrid, Barcelona y Estudios Sevilla llevan muchos años y nosotros estamos a la altura en un año. La capacidad de mejora que tenemos es brutal. Y además, yo veo cosas en la televisión que hemos hecho y veo cosas que de otra gente y nada que envidiar. Y no envidio nada. Nada. No. Entonces, vale, ahora es cuestión de hablar con otras empresas y decirle, oye, podemos hacer esto, que nos den su voto de confianza. ¿Cuál es el problema? Que nos van a valorar como un estudio cualquiera y tenemos limitaciones todavía en volumen de gente, es decir, somos los actores que somos. O sea, en Madrid tú pegas un zapatazo y salen 400 actores, aquí no. Y puedes contar con gente de fuera, pero claro, sí, claro que puedo contar con gente de fuera, pero esa no era la idea del proyecto. La idea del proyecto era acercar la industria aquí, no irme yo fuera. Claro. Entonces, ¿puedes contar con técnicos de fuera? Bueno, eso es más relativo, pero también.
pero no es... o sea, digamos que este proyecto tiene una base muy sólida y es Granada. ¿Puedes irte a Madrid? Podemos ir, pero la idea era traer la industria aquí, no ahora irnos a Madrid. Entonces, si hay clientes que quieren confiar en nosotros, como hay proyectos que, bueno, no se pueden decir todavía, pero sí es verdad que, porque no se pueden decir porque no es una realidad, que puede ser que lo sea. Entonces, si hay empresas que nos dan su voto de confianza, ven nuestro trabajo, ven que estamos capacitados, pues ya será algo más sólido. Entonces ya podremos hacer unas inversiones mucho mayores de las que actualmente nos atrevemos a hacer, porque a lo mejor esto se acaba mañana. Igual que ha empezado en un día para otro, se puede acabar mañana. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que no se acabe mañana? Pues poniendo los huevos en distintas cestas. Si ponemos todos los huevos en la misma cesta y la cesta se rompe, pues se acabó la historia. Entonces, sí, hay proyectos de trabajar. Y además, esto tiene unos beneficios estratégicos en el sentido de que nos están conociendo, tenemos una infraestructura ya montada que podemos reutilizar para otros proyectos. Por ejemplo, antes no se hacía doblaje, los técnicos no sabían doblaje. Ahora hemos hecho otra cosa que no es doblaje, que se llama ADR, que es parecido. Que es, el ADR es la grabación o la sonorización de un proyecto con actores de imagen que ya habían grabado. Es decir, se ha hecho una película y por cualquier motivo el sonido no ha quedado bien. No era bueno. Claro, y ahora se regraba. No es doblaje como tal, porque es redoblarse a sí mismo, pero bueno, eso no se había hecho nunca en Granada. Ahora lo estamos haciendo. Entonces, y los técnicos están preparados. Y antes, el miedo, ¿no? El miedo que hablábamos antes de, ¿has tenido vértigo? El técnico, el primer día que vamos a hacer, aunque ya había hecho doblaje con nosotros, vamos a hacer un ADR. Uy, y eso es que se va a notar que no... tranquilo, sabemos cómo se hace. ¿Es nuestra primera vez? Sí, pero lo vamos a hacer bien. Y, jolín, han quedado súper contentos. Primero por la amabilidad con la que se le ha atendido, la ilusión, la pasión, todo eso creo que se transmite. Y estoy convencido de que volverán. Cuando tengan que hacer... ¿Qué pasa? Que estas condiciones son complicadas. Tienen que ser los actores de Granada, pero ya Granada tiene la infraestructura para poder hacerlo. Y Foley, también estamos haciendo Foley, que es el arte, el Foley es el arte de simular sonidos. Que si hay alguien que está comiendo... Es decir, pues ya estamos haciendo algo de Foley, muy chiquitito, muy poquito, comparado con lo que se hace. Es decir, a lo mejor no podíamos hacer una producción, un largometraje de Foley, pero para escenas concretas estamos haciendo Foley. Qué bien. ¿Cuántos proyectos? Y se podría haber hablado de un contacto con China, pero al final eso se ha quedado en el aire, así que ya para la próxima entrevista a lo mejor se puede. Pero no dejamos... Hay varios. No solamente yo. Sé que hay gente que también está haciendo... José Antonio Meca está haciendo cositas con gente... Es decir, hay varios proyectos de traer esa industria. En mi caso personal... llevo meses, porque a mí la cultura china, el producto chino me encanta y creo que va a pegar el anime chino, que siempre ha sido el anime japonés, sí. Pero el anime chino. Entonces llevo desde hace muchos meses intentando, con un amigo mío que es chino, intentando traer productos chinos. El último fue dramas cortos de... americanos y chinos, y asiáticos en realidad, porque hay gente que es de Tailandia y tal. Son vídeos de 4 o 5 minutos creados exclusivamente para Meta y TikTok, pero el problema que tiene esto, que les gustó, aceptamos un poco el precio, aunque era muy bajo, pero un poco por meternos ya en doblaje, no voiceover, sino ya en doblaje, pero el problema que tenía esto era que iban buscando español latino. Y todavía ahí... Primero, no podemos competir con ese mercado porque es mucho más económico. Aparte, el mercado latino tiene 700 millones de espectadores. El español tiene 60 millones de espectadores. No les merece la pena producir para 60 millones cuando por el mismo idioma tienen los 700 de Latinoamérica o de Hispanoamérica y los 50, que a lo mejor no lo ven los 50, pero a lo mejor 10 sí lo ven de España. Entonces no les interesa. Y esa es la puerta. Además, de hecho, los chinos, cuando yo hablo con chinos, son muy amables hablando contigo, pero van a lo que van. Claro. Y en el momento que ven que no le interesan, no te dicen ni hola. Es decir, cortan relaciones y punto. Bueno, pues hay muchos proyectos en el frente y seguramente nos lo irás contando en próximas ediciones. Esta entrevista será seguramente la primera.
No sé si quieres añadir alguna cosita más, aprovechando que te está escuchando toda Andalucía, a través de la onda local de Andalucía y, por supuesto, también a través de Radio Cavila, emisora municipal de Benalúa, Eloy Ontoria de EH Producciones, que hoy nos visita para hablar de doblaje. No sé si alguna cosita se te ha quedado o se me ha quedado a mí en el tintero. Pues, bueno, yo lo primero es darte las gracias por la oportunidad, sobre todo porque sí, es la primera entrevista que hacemos de esto, porque hasta hace muy poquito, teníamos, primero, lo mismo que hemos hablado antes, desconocimiento, qué podíamos decir, qué no podíamos decir, y teníamos y tenemos un contrato de confidencialidad muy importante con Movistar que asusta. Entonces, yo como inexperto, pues no sabía hasta qué punto se puede decir algo. Tampoco hemos dicho qué proyectos hemos hecho, que ya, por ejemplo, hemos dicho que hemos hecho en este último año, en estos últimos 6 meses, 20 y tantos proyectos con Movistar, de la talla, pues como Kobe Bryant, que han sido top número 1 en la plataforma de Movistar, Kennedy Jr. Que está ahora en el 3, además, de los más vistos. De hecho, creo que ha estado también, si no en el 2, en el 3. Sí, en el 3 es el... Es decir, y luego hemos hecho proyectos como La Mejor Escaladora, que ese sí también estuvo en el 1. Hemos hecho proyectos muy chulos. Y La Gran Niebla Tóxica de Londres. Sí, correcto. Hay varios títulos que además, yo siempre que digo, cuando cojo un proyecto digo, esto es un poco... Pero luego empiezas a verlo y dices, tú, qué interesante. Sí, y además, sí. No hay ni un solo documental de lo que ya hemos hecho y que Movistar no los... Es decir, ninguno que digas, vaya tostón. Todos súper chulos, súper interesantes, que cuando indagas, lo enciendes, lo ves y aprendes, se aprende un montón. Y son proyectos muy currados. Principalmente gracias a la oportunidad que nos han dado de meter esto. Segundo, gracias evidentemente a vosotros por darle divulgación. Y luego también a la gente que está del equipo. O sea, no me cansaré de decirlo, sois todos maravillosos porque sin ellos, aunque haya una persona que tire del carro, Gracias. no hay nadie que haya puesto una mala cara, que haya dicho... Es decir, y sin ellos esto no es viable, eso está claro. Evidentemente hay mucha ilusión por todos. Y que va a ir a más. Y yo estoy convencido de que esto no va a ser un amago de intentarlo y que quede ahí como en otras ocasiones ha ocurrido. No, esto ya viene para quedarse. Y cada vez con proyectos... A ver, una de las cosas que tenemos es que estamos muy centrados en el voice-over, porque tampoco el mundo del doblaje puede ser muy complejo en tanto que te entra un proyecto que demande 70 voces y no las tenemos. Las buscaríamos y las solventaríamos seguramente, pero en VoiceOver puedes tener la oportunidad de que una persona pueda hacer dos personajes o 3 personajes, porque son frases a lo mejor muy cortitas, un hombre que por ahí dice alguna cosa. En doblaje no tienes esa opción. Y no puedes compartir una voz de un personaje en el episodio 1 con otro personaje distinto en el episodio 2. Entonces, ahí hay hándicaps que tenemos en la industria, en Granada, pero que lo solventaremos poco a poco con tiempo. También llevamos un añito. Entonces, pues yo creo que viene para quedarse y que viene y yo estoy empujando muy fuerte para que esto en 3-4 años estemos a la altura de gente que lleva 20. Pues nosotros te animamos y te apoyamos, Gracias. por supuesto, en este proyecto y estamos súper orgullosos de que por fin esta industria haya llegado a Granada, como decíamos, de la mano de este emprendedor, de este hombre valiente y un poco loco también, que se llama Eloy Ontoria de EH Producciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros y a ti por la invitación y por la oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto.